Seguimos nuestro repaso por el arte del Renacimiento. Ahora nos centraremos en el segundo período y el más importante, llamado Alto Renacimiento, también conocido como Cinquecento. Cuando en Italia comenzó a desarrollarse el arte renacentista, el resto de Europa todavía se mantenía fiel al estilo gótico. Sin embargo, el Renacimiento se difundió por Europa a lo largo del siglo XVI. Numerosos artistas italianos fueron llamados a las cortes europeas y muchos artistas también viajaron a Italia para completar su formación. El Cinquecento es la etapa más plena del Renacimiento, en donde se van a destacar los artistas más importantes de todos los tiempos, como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael. Los papas empiezan a encargar obras a los artistas del momento, con el objeto de hacer evidente su prestigio y el de la institución que representan. A principios del siglo XVI, Roma se convierte en el gran centro artístico de Italia y los papas ejercen un importante mecenazgo artístico que atrae muchos artistas a la ciudad. Los arquitectos que mejor representan este momento de plenitud son Bramante y Miguel Ángel. Donato Bramante es el verdadero creador del clasicismo arquitectónico como resultado de su conocimiento de las ruinas antiguas y del estudio de la obra de Vitruvio. Su arquitectura se caracteriza por la sobriedad y una profunda preocupación por la coherencia monumental que se traduce en el tratamiento lógico de los soportes, el dominio de los volúmenes y la utilización correcta de los órdenes. A él se le debe la construcción de San Pietro in Montorio. Este es un templo ubicado en el lugar donde, según la tradición, había sido crucificado San Pedro. El edificio presenta un pórtico circular de 16 columnas de orden dórico y toscano, sobre el que descansa un entablamento circular, con arquitrabe, friso a base de triglifos y metopas decoradas. El techo está rematado por una cúpula semiesférica sobre tambor. Toda esta construcción responde a una estructura matemática que le da belleza, equilibrio y armonía. En arquitectura también aparece la figura del quizá mejor artista de todos los tiempos, Miguel Angelo Buonarroti, o simplemente Miguel Ángel. Este artista se destacó en las principales ramas del arte como arquitectura, escultura y pintura. Su gran obra como arquitecto desde 1547 fue la Basílica de San Pedro del Vaticano, a partir del proyecto inicial de Bramante. Miguel Ángel simplifica el esquema y diseña un templo de planta central de cruz griega con un solo acceso. Además, levantó una gran cúpula sobre el edificio y le añadió elementos del más puro clasicismo. Esta cúpula, mucho mayor de la proyectada por sus antecesores, se convirtió en el elemento más expresivo del edificio. Miguel Ángel murió en 1564, cuando la cúpula estaba solamente en el arranque, pero dejó el modelo detallado que su discípulo Giacomo della Porta se encargó de culminarla. La escultura del siglo XVI continuó con la línea clásica del Quattrocento, interesándose principalmente por el naturalismo y por el hombre, con una clara tendencia al monumentalismo. Además, también se aprecia un predominio de las líneas curvas, que nos recuerdan la escultura griega y la utilización de la forma serpenteada que refuerza su dinamismo. El artista más destacado en escultura del siglo XVI fue Miguel Ángel, siendo sus trabajos escultóricos los más impresionantes del Renacimiento. Como ejemplo podemos observar algunas obras, como La Piedad. En esta escultura vemos que el cuerpo de Cristo presenta una anatomía perfecta. Para realizar esta obra, Miguel Ángel diseccionaba cadáveres a fin de estudiar mejor el engranaje de los músculos, tendones y huesos del cuerpo humano. La composición es piramidal, como algunas obras griegas, y dota al grupo de un gran equilibrio. El cuerpo de Cristo, por el contrario, sigue una línea diagonal o quebrada que rompe este equilibrio perfecto, concentrando la luz en él de forma especial, al igual que le dota de un cierto dramatismo. Pero su escultura más icónica e importante de todos los tiempos es el David. Esta es una escultura en mármol realizada entre 1501 y 1504 y mide 5,5 metros incluido la base.
La escultura representa al rey David en el momento previo a enfrentarse con Goliat. Es una figura en reposo, pero también en tensión. Le caracteriza la quietud, pero tiene marcados los tendones, los músculos, los huesos y las venas. La cabeza girada hacia la izquierda rompe la visión frontal. Podemos ver el parecido que tiene la obra a las esculturas griegas de la antigüedad. También podemos observar que el dominio técnico del artista es extraordinario. En el siglo XVI, la pintura alcanza su más alto nivel, con los grandes artistas italianos. Pero también es la época en donde la pintura se expande por toda Europa, y vamos a encontrar artistas como Alberto Durero en Alemania y Bruegel el Viejo en los Países Bajos. En pintura volvemos a encontrarnos con Miguel Ángel, en el que podemos ver que su conocimiento de la anatomía humana también lo expresa en sus dibujos y pinturas. Su obra más impresionante es la decoración de la Capilla Sixtina. Los muros y la bóveda de la capilla están completamente cubiertas por figuras y escenas de la Biblia. Miguel Ángel realiza una obra casi animada por una fuerza sobrenatural donde el tema, extensión y trabajo se sale de toda norma. De todas las representaciones, la más conocida es la creación de Adán. Aquí vemos que el artista pintó a Adán casi al mismo nivel que Dios. El creador y su creación casi rozan sus dedos cuando la descarga de la vida pasa de Dios al hombre. Ningún artista medieval representó jamás a un ser humano a tan alto nivel, pero el mural más importante es el de la representación del juicio final, donde se encuentra el altar. En este mural se representan casi 400 figuras. En cuanto a su composición, podemos observar que en la parte superior se encuentra representado el mundo celestial. Está dirigido por el Cristo en su papel de juez, ocupando el centro de la escena y a su lado la Virgen María. En la zona intermedia visualizamos a 3 grupos. En el primero, a la izquierda, se encuentran los salvados que ascienden al cielo. En el segundo grupo, a la derecha, encontramos a los condenados que caen al infierno. Y por último, en tercer lugar, los ángeles con sus trompetas ocupan el centro para despertar a los muertos de la zona inferior. Y finalmente en la zona inferior aparece representado el infierno. Otro gran artista que se destacó en el siglo XVI fue uno de los genios más importantes de todos los tiempos, Leonardo da Vinci. Leonardo es el prototipo de artista universal del Renacimiento. Era a la vez pintor, ingeniero, inventor, científico, filósofo y poeta, entre otras cosas más. Su pintura es el resultado de una intensa investigación y reflexión teórica. Fue un auténtico maestro en el uso de la perspectiva atmosférica, ya que consideraba que la perspectiva lineal falsea la visión natural de las cosas y no refleja el carácter mudable y fugaz de la naturaleza. La indefinición de los contornos es representada mediante la suave gradación de las zonas iluminadas a las zonas oscuras, lo que se conoce como esfumato o esfumado, una de las características que mejor definen su pintura. Se conservan pocas obras de Leonardo. En pintura al óleo sobre tabla encontramos a la Virgen de las Rocas, realizada con una técnica semejante a la pintura flamenca. Esta obra es un perfecto ejemplo englobando a las figuras en un triángulo equilátero, cuyo vértice lógicamente es la Virgen, mientras que los lados vienen dados por Jesús y San Juan Niño, y por un ángel del otro lado. En pintura mural aparece la más famosa de todas, la Última Cena, realizada para el refectorio del monasterio de Santa María delle Grazie. En la actualidad, este mural se encuentra en mal estado, pero seguramente impresionó a las personas de su época gracias al naturalismo y el uso de la perspectiva que vemos en esta obra. La composición también está mediada por las matemáticas, haciendo una obra completamente viva, pero también armoniosa y equilibrada, típica del Renacimiento. Y finalmente, la obra de arte más famosa de la historia, la Gioconda,
también conocida como la Mona Lisa, realizada al óleo sobre tabla de álamo. La obra fue pintada entre 1503 y 1519 y retocada varias veces por el autor. El retrato representa a Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo. La figura se encuentra de medio busto y con un paisaje fantástico de fondo. Lo más asombroso de la obra es el grado en que la Mona Lisa parece vivir. Como un ser vivo, parece cambiar ante nuestros ojos y mirar de manera distinta cada vez que volvemos a ella. Unas veces parece reírse, otras, cuando volvemos a mirarla, nos parece advertir cierta amargura en su sonrisa. Sin embargo, Leonardo pensó conscientemente en cómo conseguir ese efecto y por qué medios. El truco está en el uso del esfumado extremo, el contorno borroso y los colores suavizados que permiten fundir una sombra con otra y que siempre dejan algo a nuestra imaginación. La fama de esta pintura no se basa únicamente en la técnica empleada o en su belleza, sino también en los misterios que la rodean. Además, el robo que sufrió en 1911, las reproducciones realizadas, las múltiples obras de arte que se han inspirado en el cuadro y las parodias existentes contribuyen a convertir a la Gioconda en el cuadro más famoso del mundo, visitado por millones de personas anualmente. Rafael Sanzio, o simplemente Rafael, fue otro de los grandes artistas del Renacimiento. Observó y aprendió de Miguel Ángel y Leonardo, asimilando de forma original y creativa todas las influencias recibidas. Rafael sintetiza a la perfección el espíritu del clasicismo y su obra está llena de armonía, serenidad y equilibrio, reflejando además de forma extraordinaria la belleza ideal. Como ejemplo, podemos observar su obra más famosa, La Escuela de Atenas. Es una pintura al fresco que muestra a los filósofos, científicos y matemáticos más importantes de la época clásica de Grecia. Entre los más importantes se encuentran Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras, Arquímedes y Diógenes. Y también aparece un autorretrato del mismo Rafael mirando hacia el espectador. Las figuras están dispuestas de forma variada, que ascienden desde los lados hasta el centro y se encuentran en el interior de un grandioso edificio decorado con columnas, nichos, estatuas y bajos relieves. Todo esto contribuye a hacer un espacio lleno de vida. El artista tenía una gran capacidad para incluir diferentes poses y actitudes en una misma obra, pero esto no era una improvisación, sino un estudio detallado y profundo de cada figura. El otro gran foco artístico de la pintura en el siglo XVI se sitúa en Venecia, donde destacan dos grandes artistas, Giorgione y Tiziano. Ambos expresan en sus obras la riqueza y brillantez de los colores, el gusto por el paisaje, el gusto por los grandes escenarios, la exaltación del lado sensual y placentero de la vida y el reflejo de la poderosa sociedad veneciana. Entre las obras más importantes de Giorgione cabría destacar La Tempestad, obra enigmática que ha dado lugar a muy diversas interpretaciones. En cuanto a Tiziano, podemos destacar La Bacanal de los Andrios, un cuadro lleno de vida y movimiento. La difusión en Europa del Renacimiento italiano dio inicio al Renacimiento alemán. El artista más importante del Renacimiento alemán fue Alberto Durero, destacándose no solo por sus pinturas, sino también por emplear el grabado. Su obra universal, que ya en vida fue reconocida y admirada en toda Europa, impuso la impronta del artista moderno, uniendo la reflexión teórica con la transición decisiva entre la práctica medieval y el idealismo renacentista. En cuanto al grabado, la técnica utilizada por el artista fue la xilografía, a través de una plancha de madera. La imagen deseada se talla a mano con una gubia o buril en la madera. Se utiliza habitualmente una sola matriz o taco para cada página. A continuación, se impregna con tinta y presionándola contra un soporte como el papel, se obtiene la impresión del relieve.
Sus grabados alcanzaron gran difusión e inspiraron a múltiples creadores posteriores. El Renacimiento también llegó a los Países Bajos, apareciendo la pintura de género. Se denomina así a las pinturas en las que se representan escenas cotidianas en interiores o exteriores. Algunos autores las mencionan como precedente del realismo y el costumbrismo. Uno de los máximos exponentes de este nuevo género fue Bruegel el Viejo. Este artista es considerado uno de los grandes maestros del siglo XVI. Con Jan van Eyck, el Bosco y Pedro Pablo Rubens, es considerado como una de las 4 grandes figuras de la pintura flamenca. Bruegel es conocido por sus paisajes, género en el que alcanzó una notable importancia, pero se destacó sobre todo en escenas familiares y populares, escenas de género, a menudo con un gran elemento paisajístico. Pero no fueron los únicos contenidos del artista, también representó temas apocalípticos y bíblicos. Entre los más famosos se encuentran la Torre de Babel de 1563. Mientras el Renacimiento se difundía en Europa, en Italia se vivirá a lo largo del siglo XVI la crisis de este ideal humanista. En el Bajo Renacimiento se da una serie de importantes acontecimientos históricos que desembocaron en una crisis general de valores en Europa. A este periodo de crisis del modelo clásico lo conocemos como manierismo. El manierismo pone en cuestión los ideales del Renacimiento y sobre todo pierde la fe en la razón humana como instrumento de conocimiento. En el terreno artístico es muy evidente la reacción anticlásica y el rechazo del equilibrio y armonía propios del Renacimiento. En primer lugar, se abandona la concepción unitaria del espacio. En arquitectura, por ejemplo, se produce una ruptura con la lógica de las relaciones espaciales que crea tensiones en el espectador. Por ejemplo, podemos observar espacios interiores decorados como si fueran exteriores. En segundo lugar, hay un alejamiento del canon clásico de belleza que conduce a la alteración de las proporciones clásicas, es decir, que el cuerpo humano, tanto vestido como desnudo, se representa en toda clase de complicadas posturas difíciles y artificiosas, de una extraña gracia y elegancia. Las extremidades son raramente alargadas, las cabezas aparecen pequeñas y el semblante estilizado. Algunas figuras poseen una forma lineal y curva, llamada serpentinata, por sus formas sinuosas. Los colores además no remiten a la naturaleza, sino que son extraños, fríos, artificiales, violentamente enfrentados entre sí, en vez de apoyarse en gamas. Los temas del manierismo son preferentemente fantásticos o esotéricos, así como también eróticos y cortesanos. El manierismo es un arte muy intelectual cargado de sentido alegórico y hecho para una minoría, es decir, que su público es la aristocracia y la alta burguesía que busca obras en las que se destaque la elegancia formal, el virtuosismo en la ejecución y la búsqueda de una belleza artificiosa. Se trata en definitiva de un arte frívolo, refinado, lujoso, teatral, ampuloso, decadente y sensual. Por último, a finales del siglo XVI y principios del XVII, surge un nuevo estilo artístico, el barroco. Lo veremos en la próxima clase. Hasta la próxima.